Rosa Méndez, 34 años, viuda y madre de 7 hijos, despertó a las 4:47 de la madrugada por un estruendo que hizo temblar las paredes de su cabaña de madera en la selva amazónica peruana. El termómetro marcaba 28 grados centígrados, pero el sudor que corría por su frente era de puro miedo. Sus hijos, Camila de 16, los mellizos Diego y Sofía de 12, Ana de 9, los gemelos Lucas y Mateo de 6 y el pequeño Daniel de 4, se despertaron gritando. «Mamá, ¿fue un terremoto?», preguntó Camila con voz temblorosa. Rosa negó con la cabeza mientras escuchaba el eco retumbando entre los árboles gigantes. Ese sonido era diferente, metálico, violento, seguido de crujidos de ramas partiéndose como huesos. «Quédense aquí», ordenó Rosa, pero Camila ya estaba calzándose las botas. «Voy contigo», dijo la adolescente con esa terquedad que heredó de su padre muerto. Madre e hija salieron con linternas hacia la oscuridad húmeda de la jungla, siguiendo el olor acre a combustible quemado que irritaba la garganta. Caminaron 40 minutos, abriéndose paso entre lianas y helechos de 2 metros de altura, hasta que la luz de sus linternas iluminó algo imposible. Un avión pequeño, blanco con franjas azules, incrustado entre 3 ceibas centenarias. El fuselaje estaba partido por la mitad, con el número de cola N7743 apenas visible bajo el lodo. Rosa se acercó con el corazón martilleándole en las costillas. La puerta lateral colgaba de una bisagra. Dentro, 3 esqueletos vestidos con trajes caros, uno de ellos con un reloj Rolex todavía en la muñeca, ocupaban los asientos delanteros. Las cuencas vacías de sus ojos parecían mirarla. «Dios mío», susurró Camila, cubriéndose la boca. Pero lo que capturó la atención de Rosa fueron las cajas metálicas en la parte trasera. 12 en total, cada una del tamaño de una maleta, con sellos oficiales rojos que decían «Gobierno del Perú, confidencial». Los candados estaban oxidados pero intactos. Rosa extendió la mano, sintiendo que cruzaba una línea invisible hacia un territorio del que no habría retorno. Sus dedos tocaron el metal frío justo cuando escuchó un siseo bajo, gutural, que heló la sangre en sus venas. Camila giró su linterna hacia la cola del avión. Allí, enroscada entre los asientos destrozados, con escamas verde oscuro del grosor de monedas y ojos amarillos que reflejaban la luz como espejos malignos, había una anaconda del tamaño que Rosa nunca había visto, tan gruesa como su torso, con al menos 8 metros de largo. La serpiente levantó la cabeza lentamente, abriendo su boca lo suficiente para mostrar hileras de dientes curvos hacia atrás. Pero Rosa notó algo extraño. La mandíbula del animal estaba distendida de forma antinatural, como si hubiera tragado algo demasiado grande y quedara atascado. Un bulto rectangular sobresalía de su garganta. «No te muevas», susurró Rosa, pero en ese instante, Daniel, el pequeño de 4 años que las había seguido en secreto, salió de entre los arbustos gritando «¡Mamá!». La anaconda atacó. Se lanzó hacia el niño con una velocidad imposible para algo tan masivo. Rosa se arrojó hacia adelante, empujando a Daniel fuera del alcance mientras la serpiente la golpeaba en el hombro con la fuerza de un ariete. Cayó al suelo lodoso, sintiendo costillas crujir. Camila gritó y agarró el machete que Rosa llevaba en el cinturón. La anaconda se enroscó, preparándose para un segundo ataque, pero Camila le cortó la cabeza de un tajo desesperado que resonó en la selva silenciosa. El cuerpo masivo de la serpiente se convulsionó durante 30 segundos completos, golpeando el fuselaje del avión y levantando olas de lodo, antes de quedar inmóvil. Rosa, jadeando de dolor, se arrastró hacia el cadáver. Con manos temblorosas, abrió la mandíbula de la anaconda muerta y extrajo el objeto atascado en su garganta. Un maletín de cuero marrón, empapado en bilis de serpiente, pero sorprendentemente intacto, con iniciales grabadas en oro. JRM, las mismas iniciales de su esposo muerto, Javier Raúl Méndez. Rosa abrió el maletín con dedos entumecidos. Dentro, un fajo de fotografías mostrando a hombres en trajes estrechando manos con narcotraficantes conocidos, documentos con sellos del Ministerio del Interior, números de cuentas bancarias en Suiza con saldos de 8 cifras y un sobre Manila con el sello roto. Sacó los papeles del sobre, contratos de compra de tierras protegidas,
órdenes firmadas por el ministro de Recursos Naturales para desviar fondos destinados a comunidades indígenas, recibos de pagos a jueces y fiscales. Y en la última página, una lista de nombres, 23 funcionarios gubernamentales, desde alcaldes hasta 2 senadores. Al lado de cada nombre, una cantidad de dinero. El total, 847 millones de soles peruanos, 220 millones de dólares. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Camila leyó por encima de su hombro y palideció. «Mamá, esto es evidencia. Tenemos que llevarlo a la policía». Pero antes de que Rosa pudiera responder, un crujido de estática las hizo saltar. En la cabina del avión, milagrosamente, la radio todavía funcionaba con la batería de emergencia. Una voz masculina, distorsionada pero clara, llenó el aire. «Unidad Omega a base. El avión debe permanecer oculto. Protocolo silencio activado. Si encuentran el sitio, eliminen todo. Carga, evidencia, testigos, todo. Cambio». El corazón de Rosa dejó de latir por un segundo completo. Tomó a Camila del brazo, metió el maletín bajo su camiseta empapada, cargó a Daniel y susurró con urgencia. «Corre. Ahora». Pero era demasiado tarde. En la distancia, perforando el coro de insectos nocturnos, se escuchó el inconfundible tup-tup-tup de rotores de helicóptero aproximándose. Y luego otro. Y otro. Rosa contó 3, tal vez 4. Haces de luz blanca comenzaron a barrer la copa de los árboles, moviéndose sistemáticamente en su dirección, acercándose cada vez más. Si suscribes a este canal y me dices en los comentarios de qué país o ciudad eres, sabré que quieres que continúe esta historia hasta el final. Porque lo que Rosa está a punto de descubrir sobre la muerte de su esposo hará que esta noche de horror parezca solo el comienzo. Rosa apretó el maletín contra su pecho, sintió las costillas rotas quemando como hierro caliente y tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Corrió hacia lo más profundo de la selva, donde ni los helicópteros ni los hombres con armas podrían encontrarla fácilmente, sin saber que esos hombres conocían la jungla tan bien como ella, y que no tendrían piedad con una viuda y sus 7 hijos, que acababan de convertirse en las personas más peligrosas del Perú. Rosa corrió durante 23 minutos sin detenerse, con Daniel aferrado a su espalda como un mono bebé, y Camila pisándole los talones. El dolor en sus costillas rotas era tan intenso que cada respiración se sentía como cuchillos girando dentro de su pecho. Los helicópteros se acercaban. Sus focos blancos cortaban la oscuridad de la selva como bisturíes de luz, barriendo sistemáticamente el dosel arbóreo. Podía escuchar voces amplificadas por megáfonos gritando en español. «Deténganse. Son órdenes del gobierno. Nadie resultará herido si cooperan». Rosa sabía que eran mentiras. Había visto suficientes desapariciones en su pueblo para reconocer el sonido de la muerte disfrazada de autoridad. Llegó a su cabaña jadeando, con los pulmones ardiendo. Los otros 5 niños esperaban aterrorizados en la puerta. Diego, el mellizo de 12 años, sostenía el rifle viejo de su padre, oxidado y probablemente inservible, pero su determinación era real. «Mamá, ¿qué está pasando?». Ana, de 9 años, lloraba abiertamente, con mocos corriendo por su cara. Rosa no tenía tiempo para explicaciones. «Agarren solo lo esencial. Una muda de ropa, agua, comida enlatada. Tenemos 3 minutos». Mientras los niños corrían adentro, Rosa abrió el maletín de cuero nuevamente bajo la luz tenue de una vela. Sus manos temblaban mientras sacaba los documentos uno por uno, fotografiándolos con su viejo teléfono celular, uno de esos modelos baratos de 2018 con cámara de 8 megapíxeles, pero funcionaba. Clic. Una foto del ministro del Interior estrechando la mano de Carlos el Tigre Sandoval, el narcotraficante más buscado del país. Clic. Un contrato firmado desviando 45 millones de soles destinados a hospitales rurales hacia cuentas fantasma. Clic. Una lista de jueces comprados con cifras específicas. Juez Ramírez, 380.000 soles. Fiscal Torres, 520.000 soles. Clic, clic, clic. 47 fotos en total. Las subió a la nube usando la señal débil de internet satelital que tenían. Una barra de cobertura. Conexión lentísima pero suficiente. La barra de progreso subía con agonizante lentitud.
12%, 19%, 34%. Los helicópteros estaban tan cerca ahora que las paredes de madera de la cabaña vibraban. Platos cayeron de los estantes y se hicieron añicos. Los gemelos Lucas y Mateo, de 6 años, gritaron y se aferraron a las piernas de Rosa. «¡Shh! Bebés míos! ¡Shh!», susurró Rosa, pero su voz traicionaba el terror que sentía. 67%, 81%, 93%. El primer helicóptero aterrizó a 50 metros de la cabaña, en el claro que usaban para secar ropa. El viento de los rotores levantó nubes de polvo que entraron por las ventanas sin vidrio. Hombres en uniformes negros sin insignias comenzaron a saltar. Rosa contó 6, luego 8, luego 10. Llevaban rifles de asalto M4 con miras láser, chalecos antibalas, cascos con visión nocturna. No eran policías regulares. Eran algo mucho peor. 100%. Archivos subidos. Rosa exhaló y apagó el teléfono, metiéndoslo en el sostén junto al maletín. «¡Salgan con las manos arriba!». La voz del megáfono era ahora ensordecedora. Camila miró a su madre con ojos enormes. «¿Qué hacemos?». Rosa tomó una decisión en una fracción de segundo. Agarró el bidón de queroseno que usaban para las lámparas y lo volcó por toda la cabaña. Sobre la mesa, las camas, las paredes de madera seca. El olor acre llenó el aire. Los niños la miraban con horror y confusión. «Mamá, ¿qué?». «Confíen en mí», dijo Rosa. Encendió un fósforo. Lo sostuvo en alto, dejando que los hombres de afuera lo vieran a través de las ventanas. «Si alguien entra, quemo todo», gritó con una voz que no reconocía como suya. Era la voz de una mujer sin nada que perder. «Y el maletín se quema conmigo». Hubo un silencio tenso. Luego, crujidos de radios. Voces discutiendo. Finalmente, una voz diferente, más suave, educada, pero de alguna manera más aterradora que la anterior, habló por el megáfono. «Señora Méndez, Rosa, podemos hablar civilizadamente. Nadie necesita salir lastimado esta noche, especialmente no sus hermosos niños». El uso de su nombre la heló. Sabían quién era. Y la mención de sus hijos no era casual. Era una amenaza envuelta en terciopelo. «Sabemos que encontró algo que no le pertenece», continuó la voz. «Documentos que están muy por encima de su comprensión. Devuélvalos y recibirá una generosa compensación. 500.000 soles. Efectivo. Suficiente para que usted y sus hijos vivan cómodamente por años. $500.000 de soles. $130.000. Era más dinero del que Rosa vería en toda su vida. Podría pagar educación universitaria para todos sus hijos, comprar una casa real en la ciudad, dejar atrás la pobreza aplastante que había sido su única compañera desde que Javier murió. Por un momento, solo un momento, lo consideró. Pero entonces, sus ojos cayeron sobre una foto en la pared. Javier, su esposo, sonriendo en su uniforme de guardabosques 2 semanas antes de su accidente. Le habían dicho que su camioneta se salió de un acantilado, que había sido error del conductor, que estaba borracho. Pero Javier nunca bebía, y ahora Rosa sostenía en sus manos evidencia de que había estado investigando esta misma red de corrupción. Las iniciales JRM en el maletín. Su maletín. Él había descubierto la verdad, y lo habían asesinado por ello. «¡No!», gritó Rosa. «Ustedes mataron a mi esposo, y ahora quieren comprar mi silencio. Prefiero morir». La voz al otro lado suspiró, y Rosa podía oír la genuina decepción. «Qué lástima. Realmente esperaba que fuera razonable. Por sus hijos, si no por usted misma». Hubo una pausa. Luego, «Muy bien. Protocolo Delta. Capturen a los niños primero. Ella cooperará una vez que escuche a uno de ellos gritar». El corazón de Rosa dejó de latir. Escuchó botas corriendo hacia la cabaña desde múltiples direcciones. 3 segundos. Tal vez 4 antes de que derribaran la puerta. Hizo lo único que se le ocurrió. Arrojó el fósforo encendido al suelo empapado de queroseno. El fuego estalló instantáneamente, creando una pared de llamas naranjas y amarillas que rugió hasta el techo de paja. El calor era inmediatamente insoportable. Los niños gritaron, pero Rosa ya estaba moviéndose. Corrió hacia la parte trasera de la cabaña, donde había una trampilla escondida bajo su cama. Un túnel que Javier había cavado años atrás, conectando la casa con la selva densa 30 metros más allá. «Paranoico hermoso», susurró Rosa, arrastrando la cama a un lado.
Sabías que este día llegaría. La trampilla se abrió con un chirrido. Una escalera de madera descendía a la oscuridad. Todos abajo, ahora. Los niños bajaron tropezando, tosiendo por el humo que ya llenaba la cabaña. Rosa fue la última, cerrando la trampilla sobre su cabeza justo cuando escuchó la puerta principal estallar. Voces confundidas gritaban sobre las llamas. «¡Están adentro! ¡Búsquenlos!». El túnel era estrecho, húmedo, olía a tierra y raíces podridas. Tenían que arrastrarse sobre manos y rodillas. Daniel lloraba, pero Camila lo mantenía callado cubriéndole la boca. Rosa empujaba desde atrás, ignorando el dolor que explotaba en su pecho con cada movimiento. Tardaron 6 minutos eternos en llegar al otro extremo. Salieron a la selva nocturna, a 50 metros de su cabaña en llamas. Podían ver las siluetas de los hombres de negro corriendo alrededor del fuego, algunos gritando por radios, otros apuntando mangueras inútiles. La casa de Rosa, el único hogar que sus hijos habían conocido, se derrumbó sobre sí misma en una explosión de chispas que se elevaron como luciérnagas enloquecidas hacia el cielo negro. Pero no había tiempo para lamentarse. Rosa agarró a sus hijos y corrió hacia lo más profundo de la Amazonía, donde los árboles eran tan densos que los helicópteros no podían aterrizar y los hombres civilizados se perdían en horas. Corrió hacia el único lugar donde podría tener ventaja, el corazón verde y despiadado de la selva que había sido su hogar toda la vida. Detrás de ella, escuchó gritos de frustración cuando los hombres descubrieron el túnel vacío. Y luego, una voz, la misma voz educada y aterradora, gritó una orden que resonó sobre el rugido del fuego. Encuentren a esa mujer y a esos niños, vivos si es posible, muertos si es necesario, pero encuentren ese maldito maletín antes del amanecer, o todos estaremos muertos. Rosa y sus 7 hijos llevaban corriendo 4 horas y 37 minutos cuando el sol comenzó a elevarse sobre el horizonte amazónico, tiñendo el cielo de naranja sangre. Habían recorrido aproximadamente 11 kilómetros según los cálculos de Rosa, una distancia que normalmente tomaría 2 horas, pero con niños pequeños, costillas rotas y perseguidores con tecnología militar, cada metro se sentía como 1 kilómetro. La temperatura ya había subido a 29 grados centígrados y seguiría aumentando hasta los 33 durante el mediodía. La humedad era del 87%, convirtiendo el aire en una sopa espesa que se pegaba a la piel como aceite caliente. Daniel, el pequeño de 4 años, había dejado de llorar hace una hora. Ahora simplemente colgaba del hombro de Camila con los ojos vidriosos, su pequeño cuerpo agotado más allá del límite. Los gemelos Lucas y Mateo, de 6 años, tropezaban cada pocos pasos, sus piernas regordetas cubiertas de rasguños sangrantes de las espinas y raíces. Ana, de 9 años, tenía una fiebre que Rosa podía sentir irradiando de su frente, probablemente 38.5 grados, causada por una combinación de estrés, deshidratación y el inicio de alguna infección. Los mellizos, Diego y Sofía, de 12 años, eran los únicos que aún mantenían algo de energía, pero incluso ellos respiraban con dificultad, con los labios agrietados y sangrantes. Rosa misma sentía que su cuerpo estaba a punto de rendirse. Cada respiración era agonía pura. Sus costillas rotas se movían de formas que las costillas no deberían moverse, raspando contra músculos y nervios. Había vomitado 2 veces sangre oscura, señal de hemorragia interna. Sabía que necesitaba atención médica urgente o moriría en cuestión de días, pero no podía detenerse. No ahora. Llegaron a un pequeño arroyo de agua cristalina que bajaba desde las montañas distantes. Rosa hizo que todos se detuvieran y bebieran, llenando sus estómagos con el agua fría que sabía ligeramente a minerales y musgo. Abrió una de las 3 latas de atún que habían logrado agarrar, su única comida, y la dividió en 7 porciones microscópicas. Cada niño recibió aproximadamente 2 cucharadas de pescado. No era suficiente, ni cerca. Mientras comían en silencio, Rosa sacó el maletín de cuero nuevamente. Lo abrió bajo la luz temprana del amanecer y revisó los documentos, memorizando nombres y cifras. Ministro de Recursos Naturales, Eduardo Palacios. 12.3 millones de soles desviados. Senadora María Luisa Castillo. 8.7 millones en pagos de narcotraficantes. Juez Supremo.
Roberto Mendoza. 15 veredictos comprados por un total de 4,2 millones. 23 nombres en total. 23 personas que habían robado el futuro de millones de peruanos pobres. 23 personas que habían ordenado la muerte de su esposo. Y ahora, la muerte de ella y sus hijos. «Mamá», dijo Camila en voz baja, sentándose junto a Rosa. La adolescente había madurado 10 años en una noche. Sus ojos ya no tenían esa inocencia de niña de 16 años que soñaba con ir a la universidad en Lima. Ahora tenían la dureza de alguien que ha visto la muerte de cerca. «Tenemos que hablar». «Lo sé», susurró Rosa. «No podemos seguir corriendo para siempre», continuó Camila. «Los niños están destruidos. Ana tiene fiebre. Tú estás tosiendo sangre. Y esos hombres, mamá, tienen helicópteros, tienen perros, tienen todo. Nos van a encontrar». Rosa cerró los ojos. La verdad era un puñal en su corazón porque su hija tenía razón. No había escape real. La selva amazónica peruana era vasta, más del 70% del territorio del país, pero los hombres que los perseguían tenían recursos ilimitados y ninguna moral que los detuviera. Era solo cuestión de tiempo. «Entonces dime», dijo Rosa, mirando a su hija mayor a los ojos. «¿Qué hacemos? ¿Les devolvemos los documentos? ¿Dejamos que se salgan con la suya? ¿Permitimos que la muerte de tu padre no signifique nada?» Camila se mordió el labio, y Rosa vio lágrimas formándose en sus ojos. «No sé, mamá. Solo sé que no quiero que Lucas y Mateo mueran aquí. No quiero que Daniel tenga que ver cómo te matan. Yo...» Su voz se quebró. «Yo no quiero perderte como perdimos a papá». Rosa abrazó a su hija, ignorando el dolor explosivo en sus costillas. «No vas a perderme, te lo prometo». Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que era una mentira. Las probabilidades estaban completamente en su contra. Una viuda sin educación con 7 niños, costillas rotas y hemorragia interna, contra una red criminal con el poder del gobierno peruano detrás de ellos. Era como una hormiga enfrentando una bota. Pero entonces, Rosa pensó en algo. Sacó su teléfono del sostén. Todavía tenía 23% de batería, y lo encendió. Una barra débil de señal apareció. Suficiente. Abrió sus contactos y se desplazó hasta un nombre que no había llamado en 8 meses. Gabriela Soto, periodista investigativa de El Comercio, el periódico más grande de Lima. Gabriela había intentado entrevistar a Rosa después de la muerte de Javier, sospechando que había algo más en el accidente. Rosa la había rechazado entonces, demasiado abrumada por el dolor y el miedo. Ahora presionó llamar. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. «Diga». La voz de Gabriela sonaba somnolienta. Eran solo las 6:18 de la mañana. «Gabriela, soy Rosa Méndez, la viuda de Javier Méndez». Hubo un silencio sorprendido. «¿Rosa? Dios mío, son las 6 de la mañana, yo...» «Tengo los documentos», dijo Rosa rápidamente. «Los documentos que prueban quién mató a mi esposo, quién está robando millones, senadores, ministros, jueces, todo, lo tengo todo». Otro silencio, pero este era diferente. Rosa podía escuchar a Gabriela despertándose completamente, su voz de repente aguda y enfocada. «¿Dónde estás? ¿Estás segura?» «Estoy en la selva amazónica cerca de Iquitos. Y no estoy segura. Estoy siendo cazada por hombres armados que quieren matarme a mí y a mis 7 hijos. Pero antes de morir, necesito que el mundo sepa la verdad». «Rosa, escúchame», dijo Gabriela, su voz ahora completamente profesional. «Ya subiste las fotos a la nube anoche. Las vi, todas las 47. Son... Dios mío, Rosa, esto es más grande que cualquier cosa que haya visto. Esto va hasta la presidencia. Pero necesitas pruebas físicas, los documentos originales. De lo contrario, dirán que las fotos están falsificadas». El corazón de Rosa se hundió. «Los tengo. Están en el maletín. Pero no puedo llegar a Lima. Ni siquiera puedo llegar a Iquitos. Nos encontrarán mucho antes». «Entonces te iré a buscar», dijo Gabriela sin dudarlo. «Dame tu ubicación exacta. Contrataré un helicóptero privado. Estaré allí en 6 horas. Gabriela, estos hombres matarán a cualquiera que me ayude. Tú, no me importa», interrumpió la periodista. «Llevo 15 años esperando una historia como esta. Una historia que realmente cambie algo. Dame las coordenadas». Rosa miró a sus hijos, dormidos exhaustos junto al arroyo.
Miró a Camila, quien asintió lentamente. Miró el maletín de cuero con las iniciales JRM. Su esposo había muerto intentando exponer esta verdad. Ahora era su turno de terminar lo que él comenzó. Rosa le dio las coordenadas. Luego colgó y se volvió hacia sus hijos. «Escúchenme todos», dijo con voz firme. «En 6 horas viene ayuda. Pero hasta entonces tenemos que sobrevivir. Tenemos que ser más inteligentes que los hombres malos. Tenemos que usar la selva. Esta es nuestra casa. Es nuestro campo de batalla. Y no vamos a perder». Diego levantó el rifle viejo de su padre. «¿Qué hacemos si nos encuentran antes?» Rosa lo miró a los ojos. Sus ojos de niño de 12 años que habían visto demasiado horror. «Entonces peleamos. Y si no podemos pelear, corremos. Y si no podemos correr, nos escondemos. Pero pase lo que pase, este maletín llega a manos de esa periodista, aunque sea lo último que hagamos. Ahora quiero preguntarte algo. Si estuvieras en el lugar de Rosa, ¿entregarías los documentos para salvar a tus hijos? ¿O pelearías por la justicia sabiendo que podrías perderlo todo? Escribe tu respuesta en los comentarios». En ese momento, a exactamente 940 metros de distancia, los perros de rastreo comenzaron a ladrar. Habían encontrado el olor, el sonido de los perros de rastreo. 6 pastores alemanes entrenados militarmente valorados en $8.000 cada uno, resonaba a través de la selva como campanas de muerte. Rosa calculó que tenía tal vez 8 minutos antes de que llegaran. Tal vez 10 si tenía suerte. «¡Todos arriba! ¡Ahora!», gritó, arrancando a los niños de su breve descanso. Daniel comenzó a llorar. Su cuerpecito de 4 años simplemente no podía más, pero Rosa no tenía tiempo para gentilezas. Lo cargó sobre su espalda, sintiendo sus costillas rotas moverse de formas horribles, produciendo un dolor tan intenso que su visión se llenó de puntos negros. Vomitó más sangre, esta vez con coágulos del tamaño de monedas. Camila la miró con terror. «Mamá, ¿estás...?» «Estoy bien», mintió Rosa, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Diego, Sofía, agarren a los gemelos. Camila, lleva a Ana. Vamos al río». «¿Qué río?», preguntó Diego. «El Nanay», dijo Rosa, señalando hacia el este. «Está a 2.3 kilómetros. Si llegamos allí, podemos usar el agua para romper nuestro rastro. Los perros no pueden rastrearnos a través del agua corriente». Era una mentira a medias. Los perros no podrían rastrearlos directamente en el agua, pero los manejadores simplemente buscarían a lo largo de las orillas hasta encontrar dónde salieron. Pero les daría tiempo. Tal vez 30 minutos. Tal vez 1 hora. Y cada minuto contaba hasta que Gabriela Soto llegara con su helicóptero. Corrieron. Los ladridos se acercaban. Ahora podía escuchar voces de hombres gritando órdenes en español. «Equipo Alfa, 400 metros al noreste. Rastro fresco. Sangre en las hojas». Rosa miró hacia atrás y vio las gotas rojas que había dejado. Su propia sangre, manchando el verde brillante de la vegetación como pintura carmesí. Era un mapa perfecto directo hacia ellos. Maldición. Llegaron al río Nanay a los 17 minutos. Mucho más de lo que Rosa había calculado, porque Ana se desmayó a mitad del camino y Diego tuvo que cargarla. El río tenía 40 metros de ancho en este punto, con agua marrón oscura que se movía rápido, tal vez 2 metros por segundo. Rosa sabía lo que había en esas aguas. Caimanes negros de hasta 5 metros, pirañas de vientre rojo con mandíbulas que podían arrancar dedos en segundos, anguilas eléctricas capaces de descargas de 600 voltios y parásitos microscópicos que entraban por cualquier herida abierta. Pero no tenían opción. Todos al agua. Agárrense de las manos. No se suelten por nada. Entraron. El agua estaba sorprendentemente tibia, 28 grados centígrados, pero la corriente era brutal. Los gemelos Lucas y Mateo inmediatamente fueron arrastrados río abajo, gritando. Rosa se lanzó hacia ellos, agarrándolos con una mano mientras mantenía el maletín de cuero sobre su cabeza con la otra. El dolor en sus costillas era tan extremo que por un momento consideró simplemente dejarse hundir y morir. Pero entonces vio la cara de Daniel, sus grandes ojos marrones mirándola con absoluta confianza de que mamá lo salvaría, y encontró fuerzas que no sabía que tenía. Nadaron, fueron arrastrados río abajo durante lo que parecieron horas,
pero fueron solo 11 minutos, según el reloj resistente al agua que Javier le había regalado en su último cumpleaños. Finalmente salieron en la orilla opuesta, tosiendo agua marrón y luchando por respirar. Los ladridos de los perros ahora estaban distantes, confundidos. Habían perdido el rastro en el agua, pero Rosa sabía que era temporal. Miró su teléfono. Todavía funcionaba milagrosamente, protegido en una bolsa impermeable, y revisó la hora. 7:43 am. Gabriela llegaría a la 1:00 pm. 5 horas y 17 minutos. Una eternidad. Siguieron moviéndose hacia el interior de la selva, ahora en territorio que incluso Rosa no conocía bien. Pasaron junto a árboles de caoba de 45 metros de altura, que tenían 300 años de edad. Vieron monos aulladores negros del tamaño de perros grandes, columpiándose entre las ramas. Una víbora fer de lance, una de las serpientes más venenosas de América del Sur, se deslizó a centímetros de los pies de Sofía, pero la niña de 12 años tuvo la presencia de ánimo de quedarse completamente quieta hasta que pasó. A las 9:17 am encontraron un árbol caído masivo, un ceibo gigante que había sido derribado por un rayo, y Rosa decidió que era el momento de detenerse. Los niños estaban más allá del agotamiento. Ana seguía con fiebre, ahora probablemente 39 grados. Daniel había dejado de responder, simplemente mirando al vacío. Los gemelos tenían los labios azules de hipotermia a pesar del calor porque su ropa mojada les estaba robando temperatura corporal. Rosa misma sentía que estaba al borde de la inconsciencia. Su visión se oscurecía en los bordes. Su pulso era débil y errático, probablemente 110 latidos por minuto. Definitivamente, hemorragia interna severa. Horas, no días. Ese era el tiempo que le quedaba. Mientras los niños se colapsaban en el suelo, Rosa sacó el teléfono una vez más. Una barra de señal. Marcó el número de Gabriela. «¿Rosa?» La voz de la periodista sonaba tensa. «Estoy en el helicóptero ahora mismo. Salimos hace 40 minutos. Llegaremos a las coordenadas que me diste a las 12:47 pm. ¿Sigues ahí?» Nos movimos. Jadeó Rosa. «Los perros. Tuvimos que cruzar el río Nanay. Ahora estamos...» Miró alrededor tratando de orientarse. Vio una formación rocosa distintiva que conocía de sus días explorando con Javier. «Estamos cerca de las cataratas escondidas. ¿Conoces ese lugar?» «Sí», dijo Gabriela. «Está en mis mapas. Pero Rosa, eso añade otros 40 minutos de vuelo. No llegaré hasta la 1:30. La 1:30 pm. 4 horas y 13 minutos desde ahora». Rosa miró a sus hijos y supo que algunos de ellos no durarían tanto. Ana especialmente. Su fiebre estaba subiendo peligrosamente, y ella misma podía sentir su vida goteando fuera de su cuerpo con cada latido débil. «Gabriela», dijo Rosa en voz baja, «si yo no lo logro, pero los niños sí, el maletín tiene que llegar a ti. ¿Entiendes? Camila sabe qué hacer. Ella...» «Rosa, no hables así», interrumpió Gabriela. «Vas a estar bien. Todos ustedes van a estar bien». «No», dijo Rosa con tranquila certeza. «No voy a estar bien. Pero eso no importa. Lo que importa es que estos bastardos paguen por lo que hicieron. Por Javier. Por todas las familias que destruyeron. Por...» Un grito cortó sus palabras. Era Sofía, señalando con mano temblorosa hacia la selva detrás de ellos. Allí, moviéndose entre los árboles con eficiencia militar aterradora, había figuras en uniformes negros. 4 de ellos. Después 6. Después 8. Rifles en alto. Avanzando en formación táctica perfecta. A 200 metros de distancia. Después 180. Después 150. Los perros no los habían encontrado. Los hombres habían calculado dónde estarían y habían ido directamente allí. Rosa colgó el teléfono sin decir adiós. Se puso de pie a pesar del dolor, a pesar de la sangre, a pesar de todo. Miró a sus 7 hijos, sus bebés, su razón de vivir, su todo, y tomó la decisión más difícil de su vida. Le entregó el maletín a Camila. «Corre», susurró. «Toma a tus hermanos y corre hacia las cataratas. Gabriela llegará allí a la 1:30. Yo los retendré aquí». «No», gritó Camila, con lágrimas corriendo por su cara. «No te dejaré». «No estoy pidiendo permiso», dijo Rosa con firmeza. «Soy tu madre y te estoy ordenando.
Lleva a tus hermanos a un lugar seguro. Termina lo que tu padre comenzó. Haz que su muerte signifique algo. Mamá. Rosa besó la frente de Camila. Después besó a cada uno de sus otros 6 hijos, memorizando sus caras, el olor de su cabello, la sensación de sus brazos pequeños alrededor de su cuello. Los amo, susurró. Los amaré por siempre. Ahora corran. Diego, valiente, estúpido Diego de 12 años, le entregó el rifle oxidado de su padre. Rosa lo tomó. Probablemente ni siquiera dispararía, pero no importaba. Los hombres en negro estaban a 100 metros ahora. Rosa se puso de pie en medio del claro, con el rifle apuntando hacia ellos, con sangre goteando de su boca. Detrás de ella, escuchó a Camila finalmente obedecer, agarrando a los niños y corriendo hacia la selva en la dirección opuesta. Rosa esperó hasta que ya no pudiera escuchar sus pasos. Después gritó hacia los hombres armados. «Aquí estoy. Vengan por mí, malditos». Y vinieron. El líder del escuadrón se llamaba Comandante Vargas, 48 años, exmilitar de Fuerzas Especiales, veterano de la guerra contra Sendero Luminoso en los años 90. Ahora trabajaba para quien pagara mejor, y esta misión le pagaría $250.000 si recuperaba el maletín y eliminaba a todos los testigos. No sentía nada por lo que estaba a punto de hacer. Había matado a 47 personas en su carrera, incluyendo mujeres y niños. 3 más no significaban nada. Pero cuando vio a Rosa Méndez de pie en medio del claro, una mujer esquelética de 34 años, con sangre goteando de su boca, sosteniendo un rifle que probablemente tenía 30 años de antigüedad, con ojos que no mostraban miedo sino puro desafío, sintió algo que no había sentido en décadas. Respeto. «Señora Méndez», dijo Vargas, bajando su arma. Sus 7 hombres lo miraron confundidos pero mantuvieron posiciones. «No tiene que terminar así. Dígame dónde están sus hijos, dónde está el maletín, y le prometo que su muerte será rápida, indolora. No sufrirá». Rosa escupió sangre a sus pies. «Vete al infierno». Vargas suspiró. Había esperado esa respuesta. Hizo una señal con la mano. 2 de sus hombres se movieron para flanquearla por los lados. Rosa apuntó el rifle hacia el de la izquierda y apretó el gatillo. Clic. Nada. El arma estaba oxidada hasta la inutilidad, exactamente como Vargas había sospechado. Rosa lo supo también. Pero no se rindió. Cargó hacia Vargas con el rifle como un garrote, gritando como una loca. Vargas podría haberle disparado fácilmente, pero algo en él, tal vez esa vieja chispa de humanidad que creía muerta, le hizo bajar el arma y atrapar el golpe con su mano enguantada. Rosa lo golpeó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Golpes débiles y desesperados que no tenían ninguna posibilidad de herirlo, pero estaban llenos de una rabia maternal tan pura que era casi sagrada. «Mataron a mi esposo», gritó con cada golpe. «Destruyeron mi hogar. Persiguen a mis bebés. Son monstruos. Monstruos». Finalmente, su cuerpo destrozado no pudo más. Rosa colapsó en los brazos de Vargas, tosiendo sangre en su uniforme negro. Él la sostuvo mientras ella temblaba. «Su esposo», dijo Vargas en voz baja. «Javier Raúl Méndez. Guardabosques. Lo conocí una vez, hace 3 años. Buen hombre. Honesto. Por eso lo mataron». Rosa lo miró con ojos enormes. «Tú...». «No», dijo Vargas rápidamente. «No fui yo. Fue otro equipo. Pero sé quién dio la orden. El ministro Eduardo Palacios. Lo contrató directamente. Javier había descubierto que Palacios estaba vendiendo tierras protegidas a madereros ilegales. Millones de hectáreas. Millones de dólares. Su esposo tenía evidencia. Fotografías. Documentos. Todo. Igual que usted ahora. Entonces sabes», susurró Rosa. «Sabes que son culpables. Sabes que esto está mal». Vargas no respondió por un largo momento. Después, suavemente, bajó a Rosa al suelo y se alejó. Se volvió hacia sus hombres, quienes esperaban órdenes. Durante 23 segundos completos, Rosa los contó, cada uno sintiendo como una eternidad. El comandante Vargas se quedó de pie en silencio, luchando con algo en su interior. Finalmente habló. «La mujer no tiene el maletín. Los niños lo tienen. Están huyendo hacia las cataratas escondidas. Ahí es donde la periodista los recogerá». Uno de sus hombres, un tipo joven de aproximadamente 25 años con una cicatriz en la mejilla,
Dio un paso adelante. Comandante, las cataratas escondidas están a 6.3 kilómetros. Si nos movemos ahora, podemos llegar antes que los niños. Establecer una emboscada. Vargas asintió lentamente. Sí, podríamos hacer eso. Rosa sintió que su corazón se detenía. No, no después de todo esto. No cuando sus bebés estaban tan cerca de la seguridad. Pero entonces Vargas dijo algo que nadie esperaba. O podríamos tomar un descanso de 90 minutos. Comer, revisar equipos. Las cataratas escondidas no van a ninguna parte. El joven con la cicatriz frunció el ceño. Comandante, no entiendo. Si esperamos 90 minutos, entonces esperamos 90 minutos. Cortó Vargas con voz dura que no admitía argumentos. Son mis órdenes. ¿Algún problema, soldado? El joven vaciló, mirando a Rosa tirada en el suelo, después de vuelta a Vargas. Lentamente, negó con la cabeza. No, señor. Sin problemas. Bien. Todos. Establezcan campamento aquí. Descansen. Los hombres intercambiaron miradas confundidas, pero obedecieron, dispersándose para establecer un perímetro. Vargas se arrodilló junto a Rosa nuevamente. Del bolsillo de su chaleco sacó un pequeño kit médico, vendas, antibióticos, morfina. Esto no va a salvarla, dijo en voz baja mientras le inyectaba morfina en el brazo. Su hemorragia interna es demasiado severa, pero le dará un par de horas sin dolor. Y esos 90 minutos que acabo de comprar deberían ser suficientes para que sus hijos lleguen a las cataratas antes que nosotros. Rosa lo miró con lágrimas corriendo por su cara. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Vargas no la miró. Vendó sus costillas con manos sorprendentemente gentiles. Porque tengo una hija. Tiene 14 años. No la he visto en 6 años porque estoy en este negocio sucio. Y porque hace 3 décadas yo también era un hombre bueno que creía en algo. Antes de que el dinero y la sangre lo arruinaran todo. Te van a matar por esto, susurró Rosa, cuando descubran que dejaste escapar a los niños. Lo sé, dijo Vargas simplemente, pero hay cosas peores que morir, como vivir sabiendo que mataste a 7 niños inocentes. La morfina comenzó a hacer efecto, y el dolor insoportable de Rosa se desvaneció a una palpitación distante. Su visión se aclaró por primera vez en horas. Miró al cielo a través del dosel de la selva, parches de azul brillante entre el verde oscuro. Hermoso. Pensó en Javier, en sus 12 años de matrimonio, en las noches bajo las estrellas, planeando el futuro de sus hijos, en su risa, en la forma en que la había mirado el día que nació Camila, como si ella fuera lo más milagroso del mundo. Lo hice, mi amor, susurró hacia el cielo. Terminé tu trabajo. Los niños van a estar a salvo. Van a contar la verdad. Sí, dijo Vargas. Lo hicieron bien, los dos. Pero entonces, la radio de Vargas crujió. Una voz, la voz educada y aterradora del megáfono de anoche, llenó el aire. Comandante Vargas, reportar situación. Cambio. Vargas miró la radio durante un largo momento. Después la agarró. Objetivo localizado. Sector 7. Persiguiendo hacia las cataratas escondidas. ETA 90 minutos. Cambio. Negativo, respondió la voz. Coronel Ramírez en ruta con refuerzos. Helicóptero de combate. ETA 40 minutos. Mantenga posición y espere apoyo. No. Repito. No. Deje escapar a esos niños. El ministro Palacios está monitoreando personalmente esta operación. El fracaso no es una opción. Cambio. La radio se apagó. Vargas miró a Rosa con algo parecido a la disculpa en sus ojos. 40 minutos, dijo en voz baja. Lo siento. Hice lo que pude. Pero Rosa estaba sonriendo. Una sonrisa terrible y triunfante manchada de sangre. Porque sacó su teléfono una última vez y presionó reproducir en la grabadora de voz. Había grabado toda la conversación entre Vargas y su radio. La voz del coronel Ramírez diciendo: el ministro Palacios está monitoreando personalmente esta operación. Evidencia directa. Confesión grabada. Con dedos temblorosos, Rosa adjuntó el archivo de audio a un mensaje de texto y lo envió a Gabriela Soto. Después, por si acaso, lo envió a otros 5 contactos periodísticos que tenía guardados. Y después, usando los últimos momentos de su batería moribunda y señal débil, lo subió a Facebook, Twitter, WhatsApp y cada plataforma de redes sociales que tenía. El mensaje era simple. Ministro Palacios ordenó nuestra muerte.
Escuchen el audio. Compartan antes de que me silencien. En 40 segundos, el mensaje había sido visto por 127 personas. En 2 minutos, compartido 1043 veces. En 5 minutos, era viral. Decenas de miles de personas descargando el audio, escuchando la evidencia incriminatoria, comenzando a hacer preguntas que no podían ser silenciadas. Rosa miró a Vargas con esa sonrisa sangrienta todavía en su rostro. «Ya no importa si me matan», susurró. «Ya no importa si atrapan a mis hijos. El mundo entero ahora sabe la verdad, y no hay forma de detenerla». Camila Méndez, 16 años, corría por la selva con sus 6 hermanos siguiéndola, el maletín de cuero apretado contra su pecho como si fuera su propio corazón. Cada paso era agonía. Sus piernas ardían, sus pulmones gritaban por aire. Su mente estaba atormentada por la imagen de su madre quedándose atrás para enfrentar a hombres armados sola. «No mires atrás», se decía a sí misma. «Mamá te dijo que corrieras, así que corre». Pero era imposible no escuchar. Incluso a 800 metros de distancia, a través del denso muro de vegetación amazónica, escuchó el sonido. Un solo disparo. Después, silencio. Camila se detuvo en seco, su corazón deteniéndose con ella. Diego chocó contra su espalda, casi tirándola. «¿Qué fue eso?», susurró el niño de 12 años, con ojos enormes. Camila sabía exactamente qué había sido, pero no podía decirlo. No podía permitirse desmoronarse ahora. No cuando 5 niños más pequeños dependían de ella. «Nada», mintió, su voz quebrándose. Solo un cazador. Vamos». Siguieron moviéndose. Ana, de 9 años, estaba apenas consciente. Su fiebre ahora definitivamente sobre 40 grados. Su piel estaba ardiente al tacto, sus ojos vidriosos y rodando. Diego la cargaba sobre su espalda, pero el niño estaba tambaleándose, a punto de colapsar bajo el peso. Los gemelos Lucas y Mateo, de 6 años, habían dejado de quejarse hace tiempo. Ahora solo ponían un pie delante del otro como pequeños zombis. Sofía, la melliza de Diego, mantenía a Daniel de 4 años de la mano, arrastrándolo literalmente cuando tropezaba. A las 12:19 p.m., después de lo que pareció una eternidad de correr, finalmente escucharon el sonido que habían estado buscando. El rugido distante de agua cayendo. Las cataratas escondidas. Emergieron de la selva densa hacia un claro espectacular. Frente a ellos, el agua caía desde un acantilado de roca de 43 metros de altura, creando una cortina blanca de espuma que se estrellaba en una poza turquesa del tamaño de una piscina olímpica pequeña. El aire estaba lleno de neblina que refractaba la luz del sol, creando arcoíris gemelos que arqueaban sobre el agua. En cualquier otra circunstancia, habría sido el lugar más hermoso que Camila hubiera visto. Ahora, solo se sentía como una trampa. Estaban en un claro abierto, completamente expuestos, sin cobertura si llegaban helicópteros, y Gabriela no llegaría hasta la 1:30 p.m. Todavía faltaban 71 minutos. Una eternidad. Camila colocó a los niños contra la pared de roca detrás de la cascada, donde una cueva poco profunda ofrecía algo de protección. Revisó el teléfono de su madre. 4% de batería, pero todavía funcionando. Había 247 mensajes de Gabriela. Los últimos 5 decían: «Rosa no responde. ¿Estás bien? Camila, si puedes leer esto, responde. Por favor, dime que estás viva. Llegando a las cataratas en 68 minutos. Resiste. El audio que tu madre subió es viral. 4.7 millones de vistas. El ministro Palacios fue arrestado hace 20 minutos. Resiste». Camila leyó ese último mensaje 3 veces. Arrestado. Habían ganado. Su madre había ganado. ¿Pero a qué costo? Con dedos temblorosos, Camila escribió: «Estamos en las cataratas. Mamá se quedó atrás. Creo que...». No pudo terminar la oración. Envió el mensaje y el teléfono murió inmediatamente. Batería agotada. Lo dejó caer y se permitió llorar por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla. Diego la abrazó por un lado, Sofía por el otro. Los 5 niños más pequeños se apilaron a su alrededor, todos llorando, todos aterrorizados, todos exhaustos más allá de lo que los niños deberían experimentar. «Mamá se fue», sollozó Daniel. «Como papá. Todos se van». «No»,
dijo Camila ferozmente, secándose las lágrimas. Mamá no se fue. Ella se aseguró de que estuviéramos a salvo. Eso es lo que hacen las madres. Y ahora nosotros vamos a terminar esto. Vamos a asegurarnos de que su sacrificio signifique algo. Abrió el maldito maletín por el que sus padres habían muerto, y miró los documentos adentro. Contratos, fotografías, números de cuenta, evidencia de 847 millones de soles robados del pueblo peruano. Evidencia que ahora, gracias a su madre, el mundo entero había visto. A las 12:47 p.m. escucharon el sonido de rotores de helicóptero. Camila se tensó, empujando a los niños más profundamente en la cueva. ¿Era Gabriela? ¿O los hombres que mataron a su madre? El helicóptero apareció sobre las copas de los árboles. No era militar negro sino civil blanco con el logo de una compañía de alquiler. Descendió hacia el claro junto a la poza de la cascada, sus rotores creando ondas en el agua y doblando los arbustos. La puerta lateral se abrió. Una mujer de aproximadamente 40 años con cabello corto negro y una cámara colgando de su cuello, saltó. Gabriela Soto. ¡Camila!, gritó sobre el ruido del helicóptero. ¡Vamos! ¡Ahora! Camila agarró el maletín y empezó a correr hacia el helicóptero, los niños pisándole los talones. 30 metros, 20 metros, 10 metros. Estaban casi allí cuando el segundo helicóptero apareció. Este era militar negro, con una ametralladora montada en la puerta lateral. El corazón de Camila se hundió. Demasiado tarde. Habían llegado demasiado tarde. El helicóptero militar se posicionó entre ellos y el helicóptero de Gabriela, bloqueando el camino. La ametralladora giró, apuntando directamente a los niños. Una voz amplificada tronó. ¡Detengan! ¡Suelten el maletín! Última advertencia. Camila se congeló, protegiendo a sus hermanos detrás de ella. Miró a Gabriela, quien estaba gritando algo que no podía escuchar sobre el ruido. Miró el helicóptero militar, la ametralladora, la muerte inevitable. Miró a sus hermanos. Daniel de 4 años llorando, los gemelos aferrándose a sus piernas. Ana inconsciente en los brazos de Diego. Sofía con ojos que habían visto demasiado. Y tomó una decisión. Caminó hacia adelante, sola, levantando el maletín sobre su cabeza. ¡Lo tienen!, gritó. ¡Tómenlo! Solo dejen ir a mis hermanos. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Del helicóptero militar saltó una figura, comandante Vargas, con su uniforme negro salpicado de sangre fresca. Pero no estaba apuntando su arma a Camila. La estaba apuntando a la ametralladora en su propio helicóptero. Suficiente, dijo con voz calmada pero mortal. Ya no trabajo para ustedes. Ya no sigo órdenes de asesinar niños para proteger políticos corruptos. El artillero vaciló, confundido. Comandante, ¿qué está? Estoy eligiendo un lado, interrumpió Vargas. Y no es el suyo. Disparó. No al artillero, sino al mecanismo de la ametralladora, destruyéndola en una explosión de chispas y metal retorcido. Después se volvió hacia el piloto. Aterrice este helicóptero ahora, o el siguiente disparo es para usted. El piloto, sabiamente, obedeció. El helicóptero militar tocó tierra. Vargas se volvió hacia Camila y sus hermanos. Su rostro era difícil de leer. Parte arrepentimiento, parte determinación, parte algo parecido a la paz. Tu madre, dijo en voz baja. Ella era la persona más valiente que he conocido. Cambió mi perspectiva sobre quién soy, sobre quién quiero ser. Camila sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Se durmió, dijo Vargas gentilmente. Sin dolor. Le di suficiente morfina para eso. Sus últimas palabras fueron que los amaba, a todos ustedes, y que hicieran que la verdad importara. Camila asintió, incapaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. Vargas señaló hacia el helicóptero de Gabriela. Ahora vayan. Salgan de aquí. Terminen lo que sus padres comenzaron. Pero antes de que pudieran moverse, la radio de Vargas crujió. La voz del coronel Ramírez, ahora sonando pánico, llenó el aire. Todas las unidades, abortar misión. Repito, abortar. El ministro Palacios ha sido arrestado. El presidente ordenó investigación completa. Todos los involucrados serán procesados. Regresen a base ahora. Silencio. Después Vargas se echó a reír. Una risa larga y amarga.
Demasiado tarde para ustedes, bastardos, murmuró, pero justo a tiempo para ellos. Se volvió hacia Camila una última vez. Vayan, sean testigos, cuenten la verdad, y recuerden, a veces incluso los hombres malos pueden elegir hacer lo correcto. Camila asintió. Tomó las manos de sus hermanos y corrió hacia el helicóptero de Gabriela. El piloto los ayudó a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos a salvo. Gabriela abrazó a Camila con lágrimas corriendo por su rostro. Lo lograste. Tu madre lo logró. El helicóptero se elevó, dejando las cataratas escondidas atrás. Camila miró por la ventana hacia el claro que desaparecía, hacia Comandante Vargas parado solo junto a su helicóptero militar, sabiendo que lo que había hecho significaba que era un hombre muerto. Pero él no se veía asustado, se veía libre. El helicóptero de Gabriela Soto sobrevoló la selva amazónica durante 63 minutos más, zigzagueando sobre árboles de 40 metros, lianas como serpientes y claros ocultos llenos de aves de 1000 colores. Camila y sus hermanos iban en silencio absoluto, pegados a las ventanas, viendo el mar infinito de verde y agua bajo sus pies. Ana, febril y delirante, era sostenida en los brazos de Sofía y Diego, mientras Gabriela, la periodista de investigación conocida por sus reportajes sobre corrupción y justicia social en Perú, revisaba ansiosa el maletín de cuero mojado por el sudor de Camila. En el interior, fotografías, documentos oficiales, contratos y pruebas bancarias, toda la evidencia que acabaría con décadas de impunidad. La periodista no decía nada, solo tomaba fotos con su móvil, con la frente sudorosa de concentración y adrenalina. A las 2:34 p.m., el helicóptero aterrizó en el helipuerto del Hospital Principal de Iquitos. Ahí, un escuadrón de policías honestos esperaba, rodeando la aeronave con armas desenfundadas. Camila Méndez, identifícate, pidió el jefe de policía. Camila, con los ojos inyectados de lágrimas secas, mostró el maletín y los documentos, mientras sus hermanos eran ayudados por médicos urgentistas. Su temperatura oscilaba entre 38 y 41 grados, dos de los pequeños en estado crítico por deshidratación. Gabriela tomó el control de la situación. Estos documentos son evidencia. Notifíquenlo al fiscal. Todo esto ya lo recibió la redacción de El Comercio y varios medios internacionales. Hay órdenes de arresto para Palacios, Ramírez y todo el círculo. Un policía hizo un gesto al periodista de Canal Estatal. Camila, de pie, temblando, fue entrevistada en vivo para la prensa nacional. ¿Por qué arriesgaste la vida de tu familia? Camila sostuvo el maletín frente a las cámaras. Porque mi madre nos enseñó que la verdad es más valiosa que el miedo. Las imágenes y el audio de Rosa resistiendo y la confesión de Vargas circulaban ya por toda América Latina. Gabriela, calmando el caos informativo, pidió: si crees que esta historia puede salvar una vida o cambiar las cosas, dale like para que llegue más lejos. Un llamado a construir presión pública por los niños perseguidos, por las familias destruidas por la corrupción. Camila vio los comentarios en redes sociales estallar. Miles de niñas, madres, jóvenes de toda Sudamérica prometían nunca olvidar el nombre Méndez ni de Rosa. Ese día, la lucha de una familia anónima removió los cimientos del país y de todo el continente. 3 semanas después del rescate, Camila Méndez estaba de pie frente al Congreso de la República del Perú en Lima, con un vestido negro sencillo que le habían regalado activistas de derechos humanos. A su lado, sus 6 hermanos, todos recuperados físicamente, aunque las cicatrices emocionales tardarían años en sanar. Ana ya no tenía fiebre. Los gemelos Lucas y Mateo habían ganado 2 kilos cada uno. Diego y Sofía parecían haber envejecido una década en 3 semanas. Daniel, el pequeño de 4 años, todavía preguntaba cada noche: ¿cuándo vuelve mamá? Y nadie tenía corazón para decirle otra vez que mamá nunca volvería. Frente a ellos, 3000 personas se habían reunido. Estudiantes, madres, trabajadores, indígenas de la Amazonía, activistas anticorrupción. Llevaban pancartas con el rostro de Rosa Méndez y las palabras «Heroína nacional» y «Su verdad nos liberó». Las cámaras de 23 canales de televisión estaban enfocadas en Camila. CNN, en español, transmitía en vivo. BBC Mundo había enviado corresponsales.
The New York Times había publicado un artículo de portada titulado «La viuda que desafió a un gobierno corrupto y cambió una nación». Camila se acercó al micrófono. Su voz temblaba, pero era clara. «Mi nombre es Camila Méndez. Tengo 16 años. Hace 21 días, mi madre Rosa murió protegiéndonos de hombres que querían silenciar la verdad. Antes de eso, mi padre Javier fue asesinado por intentar exponer esa misma verdad. Pero hoy estoy aquí para decirles, no murieron en vano». La multitud estalló en aplausos. Camila esperó a que se callaran. «Gracias al coraje de mi madre, 23 funcionarios corruptos han sido arrestados. El ministro Eduardo Palacios enfrenta cargos por desfalco de 847 millones de soles y asesinato. El senador Castillo renunció. 3 jueces fueron destituidos. Y el presidente ordenó una investigación completa que está revelando décadas de robo sistemático al pueblo peruano». Más aplausos. Lágrimas corriendo por miles de rostros. «Pero esto no es suficiente», continuó Camila, su voz fortaleciéndose. «Porque por cada corrupto que arrestamos, hay 10 más esperando su turno. Porque por cada Rosa Méndez que se levanta, hay miles de familias silenciadas por el miedo. Porque en este momento, en algún pueblo olvidado de Perú, otra viuda está decidiendo si arriesgar todo para alimentar a sus hijos o quedarse callada mientras le roban su futuro». La multitud guardó silencio absoluto. «Por eso», dijo Camila, levantando el maletín de cuero, el mismo maletín por el que sus padres murieron, «estoy donando este maletín y todos los documentos originales al Museo Nacional, para que cada peruano pueda ver exactamente cómo los robaron. Y estoy usando la compensación que el gobierno nos ofreció, 2 millones de soles, para crear la Fundación Rosa y Javier Méndez, dedicada a proteger a familias que denuncian corrupción. Ninguna familia más debería tener que elegir entre justicia y supervivencia». El aplauso fue ensordecedor. La gente gritaba, lloraba, levantaba pancartas. Camila vio en la multitud rostros de esperanza, esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. Y entonces Gabriela Soto, la periodista que había arriesgado su vida para salvarlos, subió al escenario. La mujer de 40 años con cabello corto negro abrazó a Camila. Después se volvió hacia las cámaras. «Rosa Méndez me dijo algo antes de morir», anunció Gabriela. «Me dijo, haz que la verdad importe. Y hoy, gracias a su sacrificio, la verdad importa. Los documentos que expuso han iniciado 47 investigaciones criminales. Han recuperado 340 millones de soles robados. Han devuelto tierras a 18 comunidades indígenas. Y lo más importante, han recordado a millones de peruanos que tienen voz, que tienen poder, que pueden resistir». La multitud rugió. «Pero también tengo una confesión», continuó Gabriela, su voz quebrándose ligeramente. «Conocí a Javier Méndez hace 4 años. Él me contactó con evidencia de corrupción. Y yo tuve miedo. Miedo de publicar. Miedo de las consecuencias. Le dije que necesitaba más pruebas, sabiendo que conseguir más pruebas probablemente lo mataría. Y tenía razón. Lo mataron 6 meses después. Si hubiera sido más valiente entonces, tal vez Javier estaría vivo. Tal vez Rosa no habría tenido que terminar su trabajo. Tal vez». Su voz se quebró completamente. Camila le tomó la mano. «No», dijo Camila firmemente. «No puedes culparte. Mi padre sabía los riesgos. Mi madre sabía los riesgos. Eligieron pelear de todos modos porque creían en algo más grande que ellos mismos. Y tú», miró a Gabriela a los ojos, «arriesgaste tu vida para salvarnos. Eso cuenta». Gabriela asintió, secándose las lágrimas. Las 2 mujeres, una de 16 años que había perdido todo, otra de 40 que había encontrado su redención, se abrazaron mientras miles de personas aplaudían. Y en ese momento, algo cambió en Perú. No fue instantáneo, no fue dramático, pero fue real. Estudiantes comenzaron a organizarse para auditar presupuestos municipales. Comunidades rurales empezaron a exigir transparencia. Periodistas encontraron coraje para publicar historias que habían guardado por miedo. Y en pueblos olvidados por todo el país, madres miraron a sus hijos y pensaron, si Rosa Méndez pudo hacerlo, tal vez yo también pueda. 2 meses después, el ministro Eduardo Palacios fue sentenciado a 35 años de prisión. El coronel Ramírez recibió 28 años.
18 otros funcionarios recibieron sentencias entre 8 y 25 años. Y comandante Vargas, el hombre que había cazado a la familia Méndez, pero finalmente eligió el lado correcto, testificó contra todos ellos, recibiendo una sentencia reducida de 12 años por cooperación. Antes de entrar a prisión, pidió ver a Camila una vez más. Se reunieron en un café en Lima, con 2 oficiales de policía vigilando desde una mesa cercana. Vargas parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. «Vine a disculparme», dijo simplemente, «por perseguirte, por aterrorizar a tus hermanos, por el papel que jugué en todo esto». Camila lo miró durante un largo momento. «Mi madre te cambió», dijo finalmente. En sus últimas horas, hizo que un asesino recordara cómo ser humano. Creo que eso la habría hecho feliz. Vargas asintió, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Ella fue la persona más valiente que conocí, y pasé 2 décadas entre soldados y criminales. «¿Qué harás?», preguntó Camila, «cuando salgas de prisión dentro de 12 años». «Pagaré mi deuda», dijo Vargas, «y tal vez, si tengo suerte, volveré a ver a mi hija. Tendría 26 años para entonces. Probablemente no querrá verme, pero tengo que intentarlo». Camila sacó algo de su bolso, una fotografía de Rosa, Javier y los 7 niños, tomada 2 años antes en un día feliz que ahora parecía pertenecer a otra vida. Se la entregó a Vargas. «Lleva esto contigo», dijo, «para recordar por qué cambiaste, para recordar que incluso las personas rotas pueden elegir hacer lo correcto». Vargas tomó la fotografía con manos temblorosas. «Gracias», susurró. Camila se levantó para irse, después se detuvo. «Una cosa más», dijo. «Mi madre te perdonó. En sus últimos momentos, cuando le diste morfina y tiempo para que escapáramos, ella te perdonó. Me lo dijo Gabriela. Así que yo también te perdono. No por ti, por ella, porque mi madre creía que la redención siempre era posible». Y con eso, Camila Méndez, 16 años, huérfana, hermana mayor de 6, guardiana de un legado que cambió una nación, salió del café hacia la luz brillante del día de Lima, lista para escribir el siguiente capítulo de una historia que sus padres habían comenzado, pero que ahora le pertenecía a ella terminar. 6 meses después del juicio, Camila Méndez, ahora de 17 años, se despertó en su nueva casa en Lima, un modesto departamento de 3 habitaciones en el distrito de Miraflores que la Fundación Rosa y Javier Méndez había comprado con parte de la compensación gubernamental. Era 15 de agosto, el cumpleaños de su madre. Rosa habría cumplido 35 años. Camila se levantó temprano, a las 5:47 am, la misma hora en que todo había comenzado aquella madrugada terrible en la selva. Preparó el desayuno para sus 6 hermanos, Diego y Sofía, ahora de 13 años, que se habían vuelto sorprendentemente responsables y ayudaban con todo. Ana, de 10 años, quien finalmente había superado las pesadillas nocturnas gracias a terapia semanal. Los gemelos Lucas y Mateo, de 7 años, que ahora asistían a una escuela privada donde finalmente aprendían a leer correctamente. Y Daniel, quien acababa de cumplir 5 años y cuya memoria de su madre se desvanecía un poco más cada día, lo que rompía el corazón de Camila, pero también agradecía, porque significaba menos trauma. Después del desayuno, los 7 niños Méndez tomaron 3 buses hacia el cementerio Jardines de la Paz, en las afueras de Lima. La tumba de Rosa estaba bajo un sauce llorón, junto a la de Javier. La lápida de granito negro decía: Rosa Méndez, 1990-2025. Madre, heroína, la mujer que eligió la verdad sobre el miedo. Camila colocó 7 rosas blancas, una por cada hijo, sobre la tierra todavía relativamente fresca. «Hola, mamá», susurró, arrodillándose. «Han pasado 6 meses. Pensé que se haría más fácil, pero no es así. Cada día te extraño más. Cada día desearía poder llamarte y preguntarte qué hacer». Los otros niños se arrodillaron a su lado. Diego colocó una carta escrita a mano sobre la tumba. Sofía dejó una foto de toda la familia. Ana plantó una pequeña orquídea amazónica, la flor favorita de Rosa. Los gemelos dibujaron retratos de su mamá con crayones, las proporciones completamente incorrectas, pero los corazones en el lugar correcto. Y Daniel, demasiado joven para entender completamente, simplemente preguntó: «¿Cuándo despierta mamá?». Camila lo abrazó.
con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Mamá ya está despierta, bebé. Solo que ahora está despierta en un lugar diferente, donde no hay más dolor, y nos está cuidando desde allí. Pasaron una hora en el cementerio, compartiendo recuerdos. Diego contó sobre la vez que Rosa lo salvó de ahogarse en el río cuando tenía 8 años. Sofía recordó cómo su madre le enseñó a reconocer plantas medicinales en la selva. Ana habló sobre las canciones de cuna que Rosa cantaba cada noche. Los gemelos insistieron en que su mamá era la cocinera más increíble del mundo, aunque todos sabían que Rosa apenas podía hervir arroz sin quemarlo. Y Camila compartió su memoria favorita. El día en que Rosa, exhausta después de trabajar 14 horas limpiando casas, todavía encontró energía para quedarse despierta hasta las 2 a.m., ayudando a Camila con un proyecto escolar sobre las aves de la Amazonía, recortando fotos de revistas viejas y creando el póster más hermoso que Camila había presentado. Ella nunca se rindió con nosotros, dijo Camila en voz baja, incluso cuando no tenía dinero, incluso cuando papá murió, incluso cuando todo parecía imposible. Nunca se rindió. Mientras se preparaban para irse, un auto negro llegó al cementerio. De él salió Gabriela Soto, la periodista, ahora reconocida internacionalmente por su trabajo exponiendo corrupción en América Latina. Llevaba un ramo de lirios blancos, las flores de condolencia. «Camila», dijo Gabriela, abrazándola, «espero que esté bien que vine. Sé que este es un día privado para tu familia, pero yo también la extraño. Tu madre cambió mi vida. Me recordó por qué me convertí en periodista». «Claro que puedes quedarte», dijo Camila, sonriendo a través de las lágrimas. Las dos mujeres se arrodillaron juntas frente a la tumba de Rosa. Gabriela colocó los lirios junto a las rosas. «Tengo noticias», dijo Gabriela en voz baja. «Buenas noticias que creo que a Rosa le gustaría escuchar». «¿Qué pasó?». Gabriela sacó una tableta y se la mostró a Camila. En la pantalla había un artículo de noticias con el titular: «Perú aprueba nueva ley de protección a denunciantes. La ley Rosa Méndez protegerá a familias que expongan corrupción». Camila leyó el artículo con ojos cada vez más grandes. La nueva ley establecía protección policial automática para denunciantes de corrupción, fondos gubernamentales para reubicación segura, compensación financiera inmediata para familias en riesgo, y penas de hasta 40 años de prisión para funcionarios que ordenaran represalias contra denunciantes. «Entrará en vigencia el 1 de septiembre», explicó Gabriela. «En 2 semanas. Y es gracias a tu madre. Su historia convenció a suficientes congresistas de que el cambio era necesario. Ya 73 familias se han registrado para protección. Familias que tienen evidencia de corrupción, pero que tenían demasiado miedo para presentarla. Ahora, gracias a Rosa, tienen una oportunidad». Camila no pudo contener las lágrimas. Ella lo logró. Realmente lo logró. «Sí», dijo Gabriela suavemente. «Y hay más. La Fundación Rosa y Javier Méndez recibió una donación anónima de 5 millones de soles esta mañana. El donante dejó una nota que decía: «Porque Rosa me mostró que el coraje es más valioso que el dinero. Creemos que fue alguien del gobierno que se sintió avergonzado por su silencio anterior». Camila miró la tumba de su madre, imaginando su rostro, esos ojos marrones que siempre habían sido tan llenos de amor, incluso en los momentos más oscuros. «¿Lo escuchaste, mamá?», susurró. «Cambiaste el país. Salvaste a familias que ni siquiera conocías. Y todo empezó porque te negaste a quedarte callada». El viento sopló a través del sauce llorón, moviendo las ramas en un patrón que casi parecía intencional. Camila eligió creer que era su madre, diciéndole que había escuchado. Esa noche, de vuelta en su departamento, Camila se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Tenía un ensayo que escribir para la universidad. Había sido aceptada en la Universidad Católica del Perú, con una beca completa para estudiar Derecho. Su tema asignado era: ¿qué significa la justicia en el Perú moderno? Camila miró la pantalla en blanco durante un largo momento. Después comenzó a escribir. La justicia no es un concepto abstracto debatido en tribunales y libros de texto. Es una madre de 34 años, muriendo de hemorragia interna, que elige proteger a sus hijos y exponer la verdad en lugar de aceptar silencio y dinero. Es un padre guardabosques que pierde su vida tratando de proteger tierras que nunca le pertenecieron, pero que creía que pertenecían al futuro. Es una periodista que arriesga su carrera para volar hacia la jungla y rescatar a 7 niños aterrorizados.
Es un comandante militar que finalmente elige el lado correcto, sabiendo que le costará todo. La justicia no es perfecta, no siempre gana, y casi siempre cobra un precio terrible. Pero en un país donde 847 millones de soles pueden ser robados del pueblo sin consecuencias, donde funcionarios pueden ordenar asesinatos y dormir tranquilos, donde familias pueden ser perseguidas por decir la verdad, en ese país, la justicia no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Mi madre entendió eso, y aunque le costó la vida, ella hizo posible que miles de otras familias pudieran luchar sin morir. Esa es la justicia en el Perú moderno. Imperfecta, costosa, dolorosa, pero finalmente posible. Camila guardó el documento y miró por la ventana hacia las luces de Lima extendiéndose en todas direcciones. Millones de personas, miles de historias no contadas, cientos de injusticias aún sin exponer. Y supo, con absoluta certeza, que dedicaría su vida a terminar el trabajo que sus padres habían comenzado. No como una venganza, no como una obligación, sino como una elección, la misma elección que Rosa había hecho en esa cabaña ardiente en la selva. Elegir la verdad sobre el miedo, la justicia sobre la seguridad, el coraje sobre el silencio. Te lo prometo, mamá, susurró hacia el cielo nocturno. Tu historia no terminará conmigo. Será solo el comienzo. 10 años después. Lima, Perú, 2035. Camila Méndez tenía ahora 27 años y era la fiscal anticorrupción más joven en la historia de Perú. Estaba de pie en su oficina en el Ministerio Público, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo gris de invierno limeño. En su escritorio había 47 archivos abiertos, 47 casos de corrupción que estaba procesando simultáneamente. Su récord de condenas era del 89%, el más alto del país. Diego, ahora de 23 años, era ingeniero ambiental trabajando en la Amazonía, protegiendo las mismas tierras que su padre había defendido. Sofía, su melliza, era abogada de derechos humanos representando a comunidades indígenas. Ana, de 20 años, estudiaba periodismo, siguiendo los pasos de Gabriela Soto. Los gemelos Lucas y Mateo, de 17 años, acababan de ingresar a la universidad. Lucas estudiaba medicina, Mateo administración de ONGs, y Daniel, ahora de 15 años, era el activista estudiantil más vocal de su escuela secundaria, organizando protestas contra la corrupción municipal con una pasión que haría llorar de orgullo a Rosa. Los 7 hermanos Méndez se reunían cada 15 de agosto, el cumpleaños de su madre, en el cementerio, donde las 2 tumbas bajo el sauce Llorón estaban ahora rodeadas por un pequeño jardín memorial que miles de visitantes venían a ver cada año. Se había convertido en un lugar de peregrinación para familias que habían sufrido por corrupción, un símbolo de que la resistencia era posible. La Fundación Rosa y Javier Méndez había crecido exponencialmente. Con la donación inicial de 7 millones de soles y contribuciones públicas posteriores, ahora tenía un presupuesto anual de 45 millones de soles. Había protegido a 2.347 familias denunciantes en 10 años. Había financiado 892 casos legales contra funcionarios corruptos. Había recuperado 3.2 mil millones de soles robados del pueblo peruano. Y lo más importante, había cambiado la conversación nacional sobre qué era posible. El decreto legislativo 1327, la ley de protección a denunciantes que ya existía pero que había sido fortalecida y renombrada popularmente como la Ley Rosa Méndez, en honor a su historia, había resultado en 4.891 denuncias de corrupción en 10 años, de las cuales 3.104 habían llevado a condenas. El índice de percepción de corrupción de Perú había mejorado de 94 en 2025 a 67 en 2035. Todavía no perfecto, pero un progreso innegable. Gabriela Soto, ahora de 50 años y editora jefe de El Comercio, había ganado el premio Pulitzer por su cobertura del caso Méndez y la subsecuente ola de reformas anticorrupción en América Latina. Su libro, La mujer que eligió la verdad, la historia de Rosa Méndez, había vendido 2.3 millones de copias en español y había sido traducido a 27 idiomas. Hollywood había comprado los derechos cinematográficos por $8 millones, todo lo cual Gabriela había donado a la Fundación Rosa y Javier Méndez.
Comandante Vargas había sido liberado de prisión después de 8 años por buen comportamiento. Ahora trabajaba como consejero de seguridad para la Fundación, usando su experiencia militar para proteger a denunciantes en riesgo. Había logrado reconectarse con su hija, quien inicialmente lo rechazó, pero eventualmente aceptó tener una relación cautelosa. La redención no borra el pasado. Vargas le había dicho a Camila en su última reunión, pero te da la oportunidad de crear un futuro diferente. Eso es lo que tu madre me enseñó. Y en esa mañana particular de agosto de 2035, Camila estaba preparándose para el caso más grande de su carrera, el juicio contra el expresidente que había estado en el poder durante la época de Rosa, acusado de haber sabido sobre la red de corrupción, pero haber elegido mirar hacia otro lado. La evidencia era circunstancial pero convincente. El juicio duraría meses, pero Camila estaba lista. Antes de salir hacia la corte, Camila abrió el cajón superior de su escritorio. Allí, cuidadosamente preservado en un marco de vidrio, estaba el maletín de cuero original con las iniciales JRM. Ya no contenía los documentos. Esos estaban en el Museo Nacional, pero Camila lo guardaba como recordatorio. ¿De dónde venía? ¿De quién era? ¿De por qué hacía lo que hacía? Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto grupal de sus 6 hermanos. Te amamos, Cami. Mamá y papá estarían tan orgullosos. Patéales el trasero hoy. Camila sonrió, con lágrimas picando sus ojos. Escribió de vuelta. Siempre. Por ellos. Guardó el teléfono y caminó hacia la puerta de su oficina. Mientras lo hacía, su mirada cayó sobre una fotografía enmarcada en la pared. La única foto que tenía de toda su familia junta. Rosa, Javier y los 7 niños. Tomada 2 años antes de que todo cambiara. Todos sonriendo. Todos juntos. Todos sin saber lo que vendría. Lo hicimos, mamá, susurró Camila hacia la foto. Cambiamos el sistema. No completamente. No para siempre. Pero lo suficiente para que tu muerte significara algo. Lo suficiente para que otras familias tuvieran una oportunidad. Lo suficiente para que tu nombre nunca sea olvidado. Y con eso, Camila Méndez, hija de héroes, hermana mayor de 6, fiscal de la nación, guardiana de un legado que había comenzado en una cabaña ardiente en la Amazonía y había terminado cambiando un país entero, salió de su oficina hacia el juzgado, lista para continuar la pelea que sus padres habían comenzado hace 10 años. La justicia era lenta, era imperfecta, era dolorosa, pero era posible. Rosa Méndez lo había aprobado, y su hija se aseguraría de que el mundo nunca lo olvidara. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Comenta qué fue lo que más te impactó. Suscríbete para más historias de coraje verdadero que necesitas escuchar. Y recuerda, en tu propia vida, cuando enfrentes una elección entre silencio seguro y verdad peligrosa, existe una tercera opción. El coraje de hacer lo correcto sabiendo que otros seguirán tu ejemplo. La próxima historia que compartiré revelará el secreto oscuro detrás del accidente que no fue accidente. La verdad sobre quién realmente ordenó la muerte de Javier Méndez y por qué esa persona todavía camina libre hoy. No te la pierdas.